Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en este día martes 7 de julio, en su espacio Contigo la Comunidad. Bien, quiero empezar contándoles una historia que sucedió hace algunos años. Conversando con una persona, él me dijo que, él trabajaba en una institución gubernamental y era responsable de algunos procesos y de algunas situaciones que tiene que llevar a cabo adelante, ¿no? Entonces, me comentó que una vez se acercaron unas personas y le ofrecieron una cantidad importante de dinero, varias decenas de miles de dólares, o sea que no era poco dinero, era bastante dinero, si él llevaba el proceso de una manera que les convendría a estas personas y que, resultaran beneficiadas, ¿verdad? Bueno, él consideró que esta no era la manera correcta y se negó a hacerlo. Dijo, esta no es una manera honesta de hacer las cosas. Entonces, luego del rechazo, lo que pasó es que a esta persona la despidieron de su trabajo. Lo reemplazó una persona con mucho menos experiencia y menos competencias que él, pero que ahora tiene mucho dinero que a él le falta. Saben, hermanos, ¿cuántas veces tal vez nosotros hemos pasado por situaciones parecidas? ¿Qué hacemos cuando vemos que parecen que los que hacen mal prosperan? Y parece que esta gente hace lo que quiere, consigue lo que quiere y no tiene ninguna consecuencia de lo que hace. Saben, esto le pasó a un hombre llamado Asaf, quien escribió el Salmo 73, con el cual quizás nos vamos a identificar de alguna manera, y muchos tal vez, muchos se van a identificar, y del cual vamos a leer solamente algunos versículos y algunos otros los voy a explicar porque es un salmo bastante extenso. Entonces voy a empezar leyendo los versículos 1 al 3 del Salmo 73. Dice la palabra: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Saben, aquí el salmista, antes de contar la historia que va a desarrollar después de estos versículos, lo primero que quiere hacer es reafirmar la bondad de Dios para todos aquellos que confían en su salvación, a quienes limpió su corazón, pero que aún viven en este mundo y ven toda clase de injusticias. Y dice que él casi resbala sus pies, ya que por compararse con otros empezó a tener envidia. Y estaba empezando a aceptar las actitudes de los impíos por la prosperidad que tenían al final de cuentas. Y es que entre los versículos 4 y 11, que no los vamos a leer, pero que les voy a explicar, ve todas las clases de ventajas que tenían estas personas. Dice que no tenían miedo de la muerte, pues estaban con vigor y sanos. También dice que como tienen riquezas, tienen todo lo que quieren. No sufren como las otras personas para obtener lo necesario. En este tiempo, seguramente estas personas pueden conseguir mucho más fácil las cosas que muchos de nosotros, ¿verdad? También habla de que incluso utilizan la violencia para conseguir sus propósitos. Y como tienen cierto nivel de poder, nadie les dice nada y se portan soberbios y arrogantes. Están bien alimentados, por eso dice que están gordos y hacen lo que se les antoja, incluso con altanería. Además, se jactan de las cosas que hicieron a pesar de que saben que lo que hacen está mal. Para colmo, estas personas se burlan de Dios, dando a entender que el Señor no sabe lo que pasa o tal vez ni siquiera le interesa. Y es que, hermanos, el impío vive así. Es una persona que vive sin tomar en cuenta a Dios y no le interesa lo que piensa el Señor. Pero ante esta situación entre los versos 12 y 14, el salmista empieza a dudar de la manera en que él está viviendo. Se empieza a preguntar y decir, ¿vale la pena lo que hago?
pues estos impíos malvados, sin turbación, alcanzan riquezas. ¿Será que en vano he limpiado mi corazón y he tratado de llevar una vida íntegra? Yo cada día tengo que sufrir y esforzarme por vivir, y a ellos no les cuesta nada. Saben, hermanos, esto también nos puede estar pasando a nosotros, lo que le pasaba a él. Y en medio de ese enojo y frustración, entre los versos 15 y 20, cuando compara su suerte con la del impío, empieza a querer deslizarse y pensar que quizás no es mala idea acercarse a ellos. Y entonces empieza a razonar y empieza a hacer un intenso trabajo mental, porque dice, fue duro trabajo para mí el pensar todas estas cosas. Y quiere entender y conciliar todo esto que le pasa en su vida. De repente, la Biblia dice, en el versículo 17, hasta que entrando al santuario de Dios. Ahí es donde entendió que a pesar de lo que ve que está pasando, el impío con toda su soberbia, su supuesta seguridad y toda la arrogancia que muestra, en realidad está puesto entre deslizaderos, de los cuales puede caer en cualquier momento. De pronto pueden perecer y consumirse en terrores. Y que no importa cuán larga sea su vida, solo será como un sueño, mostrando que todo eso fue la ilusoria prosperidad de la maldad y que en realidad no ganó nada, sino que perdió todo. Finalmente, entre los versículos 21 al 28, reflexiona lo que le ha sucedido y que también nos puede suceder. Pero Dios en su gracia reafirma la fe de este hombre, mostrándole que en realidad Él es quien está firme y que todo lo que hace el impío es vano y vacío. Entonces reconoce que Él es quien estaba con amargura y dice que sentía punzadas. Reconoce que era torpe en su entender, era como una bestia delante de Dios, porque tal vez se dejaba ganar por la rabia de lo que pensaba. Pero en el versículo 23 y 24 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y Dios le muestra que a pesar del desánimo y la frustración en la que se encontraba, Él, Dios, no se apartó de él, nunca dejó de sujetarle de su mano y que lo guió en sus verdades, llevándolo a que es mejor su gloria que cualquier otra cosa. Saben, Asaf tenía luchas, al igual que nosotros. Estaba pasando por frustraciones, desánimos y enojos al ver lo que pasaba a su alrededor. Pero saben, el Cristo en que él confiaba, que lo conocía como Mesías, que nosotros lo vemos como a Cristo, que dio su vida por nosotros y por él en el Calvario y nos rescató de la situación de impíos en que nosotros también nos encontrábamos, una vez rescatados, nunca se apartó de nosotros y quiere que vivamos, no fijándonos en la ilusoria prosperidad de la maldad, hermanos, eso no vale la pena, ni siquiera tener envidia de ellos, sino que al igual que el salmista, reconozcamos, como dice el versículo 25, que lo único, pero lo mejor que tenemos es Dios en los cielos, quien con su maravillosa presencia elimina cualquier deseo de esta tierra, y así desfallezca nuestro corazón, nuestra porción, la roca firme de nuestra salvación es Dios para siempre, no por un momento, hermanos, sino para siempre. Hermano, hermana, cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor, toda la maldad y cómo muchos se benefician de ella en este mundo, podemos estar tentados a dudar de los propósitos de Dios. Si le pasó al salmista, que era un hombre entregado a Dios, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Pero el Señor nos pide que apartemos nuestra mirada de todo eso. El Señor puede ser que permita que tengamos riquezas o no, pero
no veamos al impío, dice. Que elevemos nuestra mirada al cielo, al trono de quien todo lo gobierna. Que pongamos nuestro corazón en Él, nuestra preciosa herencia, quien finalmente destruirá con su justicia todo acto de maldad que se dio, que se da y que se dará en este mundo. Y démosle gracias, que fuimos rescatados de ese lugar. Compartamos sus maravillas para que la gente vea que solo en Dios hay esperanza. Y repitamos junto al salmista lo que dijo en el último versículo de este salmo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Hermanos, que Dios los bendiga en este día. Oremos. Señor, te agradecemos porque aunque podamos ver toda la maldad y toda la aparente prosperidad de esta maldad, Señor, tú no te has movido de tu trono. Y tú un día vas a, con tu justicia, juzgar todo esto, Señor, y nada va a quedar impune. Señor, te agradecemos porque a nosotros nos has salvado de eso por medio de la sangre de Cristo. Y también te rogamos que muchas personas, Señor, que viven sin tomar en cuenta tu nombre, puedan darse cuenta, Señor, del error en que están, que todo esto es pasajero, que todo esto es ilusorio, que la verdad eres tú, lo real, lo eterno, y que puedan acercarse a ti por medio de la sangre de tu Hijo. Señor, ayúdanos a nosotros a ver todo eso con tus ojos, Señor, que aunque prosperen los malos, Señor, veamos que tú tienes dominio aún sobre estas cosas, y un día, Señor, tu justicia va a resplandecer, y en eso confiamos. Te agradecemos por este día que hemos tenido en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que pasen un lindo día.